Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Tanto tiempo. Espero que estén bien, que Dios les bendiga, que puedan estar siendo guiados por Él. Y agradezco a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes la palabra de Dios, su palabra, y que así podamos ser de bendición los unos para con los otros, ¿no? Bueno, ahora el tema son los hábitos piadosos, ¿no? Que están compartiendo en este tiempo. Y bueno, a mí me tocó un hábito que es muy especial, que es el hábito de la comunión. ¿Eh? Tener comunión. Eh, Eso es muy especial para Dios. El Señor Jesucristo oró pidiendo que sean uno como tú y yo, oh Padre, así que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es impresionante cómo Dios está interesado en que tengamos comunión. ¿Qué es la comunión? Por ahí eh, en eso debemos pensar. Bueno, la base de la comunión está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Tal vez lo quieras buscar ahí, pero yo te lo leo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced primeramente vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Esa es la base, realmente es la base de la comunión. Ahora hay una comunión que es posicional, ¿no es cierto? Que es la unidad que tenemos por el Señor Jesucristo. Una unidad inquebrantable. Es una unidad que no podemos romper, que viene en el momento que creemos. Hay muchos pasajes de la Escritura que podíamos ver eh, por lo cual decimos esto, pero miren, es lo mismo que pasa en la familia. Puede ser que nosotros tengamos algún contratiempo con algún hermano de carne, de sangre, eh, y digamos, no, te quiero ver más, te odio, que no nos llamemos, un montón de cosas que pueden pasar. Pero eso no significa que dejemos de ser sus hermanos. Así, digamos, en algún momento, este no es más mi hermano, ella no es más mi hermana. Aunque por razones que, bueno, de peleas o no sé, cualquier otro pecado nos separen, eso no significa que nos separan en nuestra unidad natural. En la familia de Dios es igual. Hay una unidad eh, natural por el Espíritu Santo de Dios que nos hace uno, pero hay una unidad también práctica, como les compartía de esto. Nosotros podemos estar juntos, pero no necesariamente unidos. Bueno, ahora estamos hablando de distanciamiento, ¿no? La separación que nosotros tenemos no necesariamente tiene que ser una separación eh, del corazón. Miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esto ha sido como una muletilla para mí, este versículo o esta frase, separados de vista, pero no de corazón. Porque no necesariamente estar juntos significa que estemos unidos, pero no necesariamente que no estemos juntos significa que no estemos unidos. ¿Por qué? Porque la cuestión empieza en el corazón. Fíjate que Mateo 7:12 dice, todas las cosas que queráis, que quieras vos, que la gente haga con vos, hacela vos primero con ellos. Este versículo habla mucho
de ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental. Miren, había una propaganda que siempre hablaban de este tema. En un momento pusieron a jugadores profesionales a jugar al fútbol con personas no videntes, que no veían, ciegos. Un partido de fútbol, así lo hicieron con varias cosas. Yo recuerdo esto de esa propaganda. Jugaron un partido, pero aquellos que eran futbolistas profesionales tuvieron que vendarse los ojos para no ver. Y jugaron contra aquellos que no veían. Ellos no veían. Se acostumbraron a jugar a la pelota así. De hecho, no sé si no salieron campeones y todo en estas competencias. Creo que se llaman paraolímpicos. Pero no importa eso, sino que perdió el equipo de jugadores profesionales contra ellos. Por supuesto, por goleada. Porque, claro, esa es la idea. Ponerse en el lugar del otro. Esa es la base de la comunión. De la comunión verdadera, queridos hermanos, hermanas. La comunión genuina. Estar juntos no significa que tengamos comunión. Y hoy en día que nosotros tenemos que estar separados de vista, sí o sí, eso implica, no tiene por qué implicar que no tengamos comunión. Cuando hablamos del hábito de la comunión, hablábamos del hábito del corazón, de un corazón que tiene un hábito, el hábito de pensar en el otro antes que en sí mismo. De eso el apóstol Pablo nos habló, o sea, el Espíritu Santo nos habla mucho en la palabra de Dios. Es difícil porque somos orgullosos y nos amamos demasiado para tener la verdadera comunión. Pero ahí está el obrar de Dios en nosotros. Miren, la idea de la comunión es de crecer juntos. Es esa la idea. Ser más parecidos a Cristo juntos. Ahí leemos en Hebreos 10, 24 y 25 que debemos estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si vos en este tiempo no podemos congregarnos, eso es una realidad. Entonces vos decís, entonces no puedo practicar la comunión. No puedo tener el hábito de la comunión si no estoy yendo a la iglesia. La verdad que ir a la iglesia es un mandato de Dios, con el propósito de que eso aporte para la verdadera comunión. Pero en un banco, en un súper, estamos juntos, junto a otras personas. Pero eso no significa que tengamos comunión. La comunión es tener una unión en común. Y lo que nos une a nosotros, los vínculos, está en la palabra de Dios. Miren, hay dos vínculos, por lo menos. Anoten ahí, Efesios 4:3 y Colosenses 3:14. ¿Están anotando? ¿O están buscando ahí en su Biblia? Estaría bueno. ¿Quieren que leamos Colosenses 3:14? Dice así. Perdón, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un vínculo es un eslabón de una cadena. Es necesaria para que la cadena sea cadena, que haya un eslabón, y otro eslabón, y otro eslabón. Así debería ser la iglesia. Estar unidos, un vínculo. Ahora acá dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz. La paz es importantísima para poder practicar la verdadera comunión. En segundo lugar, Colosenses 3:14. ¿Anotaron? ¿Están buscando?
Me imagino que sí. Dice así: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo. La palabra vínculo significa algo que une. ¿Mm? Ahora, ¿nunca escuchaste en el tiempo de las fiestas preguntando, por ejemplo, estas preguntas? ¿Cuál es tu deseo para este año en estas fiestas? ¿Nunca viste una encuesta así? Yo la he visto. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas decían esto: paz y amor. Paz y amor. Porque en un mundo donde hay guerras, donde hay reclamos de derechos, lo que menos hay es paz. Y uno que está pensando en uno mismo, lo que menos hay es amor. Hay amor a uno mismo. Así es el mundo. Y a veces nosotros, por estar en el mundo, donde debemos estar, donde debemos nosotros realmente caminar y ser de testimonio, nos podemos contagiar. La paz y el amor. Dos vínculos. Ahora, importantísimos para poder crecer juntos. Ahora, tenemos que ver por lo menos 3 cositas importantes para crecer juntos. Para crecer juntos. Nosotros crecemos juntos cuando practicamos la verdadera comunión. Recuerden, estar en un lugar no significa que tenemos comunión. El apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardamos algo que ya tenemos. Tenemos una unidad espiritual. Nada nos puede separar. Ahora Dios nos pide solicitud, urgencia en esto. ¿Cuál es el vínculo? El de la paz. Buscar la paz entre nosotros. Ahora, después leemos en Colosenses: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 2 vínculos importantísimos: la paz y el amor. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? Tienen que abrir en 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Que habla del amor por excelencia. Fíjense cómo es, ¿eh? Cómo Dios nos va guiando. En el capítulo 12 está la lista de dones y habla de los dones y habla de la importancia de los dones, pero dice en el capítulo 13: yo les quiero mostrar un camino más excelente. Y le habla el del amor. El camino del amor, recién leímos, es el vínculo perfecto. Es imposible no practicar la verdadera comunión con amor. No practicar la verdadera comunión con amor. Pero uno puede fingir el amor. Uno puede fingir la verdadera comunión. Ay, hermanos, qué difícil que es practicar la verdadera comunión cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando nos falta mansedumbre, templanza, misericordia, el verdadero amor, ¿no? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. Leemos así: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es sufrido, dice el versículo 4. ¿Están ahí? Sufrido podemos traducirlo así: paciente. Paciente. Después dice: es benigno. ¿Qué significa? Que no es rudo. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Qué significa esto? No es orgulloso. No se envanece. ¿Qué significa? Que no es efímero. Que no se rompe así nomás. Que no es débil. Después el versículo 5 dice: no hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Qué significa? Que piensa en el otro.
Se pone en el lugar del otro y dice, no guarda rencor. ¿Qué significa? Que no guarda rencor, que perdona. Versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué significa? Que su satisfacción está en lo que es verdadero. Su satisfacción, su paz está en lo que es real. No en chisme, no en otra cosa, lo que es real. Pero mire, de acá vamos a sacar 3 cosas fundamentales para practicar la verdadera comunión, para crecer juntos. Dios nos deja acá. En primer lugar, dice que el verdadero amor es sufrido. ¿Qué significa? Paciente. Paciencia. ¿Cuesta tener paciencia muchas veces? Sí, ¿no? Paciencia con los hijos, paciencia con tu cónyuge, paciencia con tu hermano. ¿Cuántas cosas rompiste por no tener paciencia? Miren, hay muchas personas que le dicen que son como un bache, porque si lo ves en la calle, lo esquivas. Y si te encontrás con él, terminás enojado. Personas difíciles, ¿eh? Ahora, también hay otras personas que le dicen puente roto, porque son difíciles de pasar. O carozo, difícil de tragar. Sí, hermanos, en la iglesia somos todos pecadores. Y la verdad es esta: la paciencia es fundamental en cualquier orden de la vida. La paciencia con los demás. Ahora vos decís, qué difícil que es esta persona de tratar, este hermano, esta hermana. Ahora, ¿sabés qué? Tal vez vos también tengas que entender esto. Tal vez hay paciencia para vos. No, uno siempre se pone del lado de que tiene que soportar a otros, pero tal vez hay muchas cosas de vos que a otros les cuestan. Tu forma de hablar, tu forma de llegar tarde, tu forma de no cumplir promesas, ¿eh? Tal vez para otros vos sos como un bache, porque somos pecadores y tenemos que aprender a tener paciencia con los demás. La impaciencia no sirve para nada. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal por no tener paciencia? Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2, soportándonos con paciencia. Así como vos tenés que tener paciencia con otros, recordad, otros tienen que tener paciencia con vos. Esa es la verdad. Las personas necesitan nuestra paciencia y nosotros necesitamos la paciencia de otros. Así se practica la comunión, la verdadera comunión. Si decimos que somos realmente buenos, si pensamos en tener un buen corazón y una comunión genuina, lo mínimo que se nos puede pedir es paciencia. Las personas necesitan paciencia, así como nosotros necesitamos de ellas y de su paciencia. Tal vez no te das cuenta, no te dicen nada, pero también te están soportando. Qué hermoso es tener a Dios como nuestro papá. ¿Quién sos vos y quién soy yo para no tener paciencia cuando tenemos un padre, un pastor, un Señor paciente conmigo, con nosotros? No solamente ser de paciencia una persona, sino que dice acá la palabra de Dios en 1 Corintios 13, versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice el Señor Jesucristo
En Mateo capítulo 5, versículo 37. Que tu sí sea sí, que tu no, no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. O sea, antes dice, no es necesario que jures, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la santa ciudad. Ahí en Mateo 5. Después dice, simple, decí siempre la verdad. No solamente debemos ser personas de paciencia, sino que debemos ser personas de palabra. Ahora, la verdad no es todo. Tener la verdad no es todo. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, dice otra versión de 1 Corintios 13:6. Honestidad total no es honestidad brutal. No somos animales, tenemos que razonar, porque duele la verdad, pero la cuestión es cuando a veces decimos la verdad sin amor. A veces tomamos muy a la liviana las relaciones y no nos decimos la verdad. A veces nos ponemos una careta y desviamos la mirada hacia otro y no lo saludamos, nos cruzamos de vereda, nos hacemos lo que no nos vemos. ¿A qué persona no podés invitar a tomar mate? A comer un asado. Creo que necesitamos un hisopado para ver si podemos realmente darnos cuenta de que muchas veces la falta de sinceridad es un problema grave para la comunión. Dice Efesios 4, pero ahora el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad y el amor. La verdad y el amor son inseparables. La verdad sin amor no sirve. El amor sin verdad tampoco. Son dos cosas fundamentales. Ser de palabra significa decir siempre la verdad, buscar la verdad, pensar en la verdad y obrar en verdad. Ahora, decir la verdad no es todo. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. El descontrol hace desastre. Muchas veces decimos la verdad enojado, descontrolado. Sos un buen constructor, un buen pintor, un buen empleado. Pero cuando decimos cosas que son reales tal vez, las decimos mal, hacemos desastre. Soy un buen trabajador, llevas la plata a tu casa, le das todo lo que necesita tu familia, pero decís una verdad y en vez de la verdad ayudar, destruís. Están ahí en el furor de la discusión. Y ahí están diciendo, pero vos siempre me decís lo mismo, y vos que siempre haces lo mismo, me haces enojar con esto, y están discutiendo. Y suena el teléfono, ahí están en los cónyuges peleándose, y suena el teléfono, y dice, porque vos siempre me haces lo mismo, y atendés el teléfono, tiririt, tiririt, turilet, turilet, como hace Alexia cuando imita el teléfono, y vos lo atendés y decís, ¿hola? ¿Qué pasó? ¿No era que no te podías controlar? ¿Que estabas muy enojada? ¿Muy enojado? Claro, lo que pasa es que miraste ahí en tu celular, pero sonaba ahí y miraste que el que te llamaba era tu jefe. O era tu novia y estabas discutiendo con tu mamá. O tu novio. Y estabas enojada ahí con tu hermano, pero
Cuando atendiste el teléfono, todo eso pasó. ¿Qué pasó? Es que a veces decimos que no nos podemos controlar. Y eso de no poder, a veces no querer. Queremos que los demás sepan que estamos enojados porque nos hicieron algo feo. Miren si Dios se enojaría así con nosotros por las cosas feas que le hacemos. Decir la verdad no es todo. Decir la verdad con amor es un arte que debemos aprender para siempre. Fundamental. Bueno, lo primero que debemos hacer para decir la verdad es pensar, no ponernos a juzgar. Dice 1 Corintios 13:5, no busca lo suyo, el verdadero amor. Entonces debemos poner al otro. Tenemos que decirle algo que es duro, que es difícil. Tenemos que poner al otro en primer lugar, a aquel que va a escuchar nuestro reclamo o aquel que va a escuchar ese problema que tengo con él, con ella. Para tratar en casa los problemas debemos orar, no en el fulgor de la discusión, devolver una palabra dura con otra más dura. Quita la paz, no muestra amor. Ahora algo más. Es importante no ponernos en jueces para decir la verdad. Dice, ¿por qué miras la paja, la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú tienes una viga en tu ojo? El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 7:3-5. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Tal vez vos decís, estás enojado porque ves algo malo en alguien. Y decís, pero mira cómo se viste. Pero mira cómo habla. Y tal vez vos escuchaste que esta persona hablaba mal. Hasta tal vez dijo alguna grosería. Pero tal vez vos en el día nunca le hablaste de Cristo. Él usaba mal su boca. Tenías razón. Pero vos no usaste bien tu boca para hablarle a tu vecino, para hablar a tu hermano, una palabra de aliento. O tal vez usás la boca y tratás ásperamente a tu esposa, como dice Pedro en su carta. Y ese sí dice groserías, pero vos tratás ásperamente a tu esposa. ¿Cuál es la astilla? ¿Cuál es la viga? ¿Ves? Qué importante es priorizar al otro, ponernos en lugar del otro cuando vamos a decir algo que es necesario decirlo, un problema a tratar. Pero hacerlo, primero priorizar, en segundo planear. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Planear, Proverbios 25:11. El versículo 12 dice, como collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Como collar de oro fino, un adorno. Es cuando uno dice la verdad en el momento justo. Debemos planear cómo hablar el problema. Proverbios 12:18 dice, hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, y esa palabra medicina es el alivio. O sea, cuando vos planeás cómo decir las cosas y tratás un problema tal vez gravísimo con la persona que tuvo con vos, pero tus palabras son tan buenas y tan bien dichas que causa alivio al dolor, no solamente al de él, al de ella, sino al tuyo. ¿Cuántos divorcios no hubieran existido si hubiéramos utilizado estas dos cosas? Priorizar al otro, planear cómo decir las cosas. Fíjate, Proverbios 16, versículo 23 dice, el corazón del sabio
hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves y medicina para los huesos. El capítulo 15 de Proverbios, el versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esa palabra, hace subir el furor, se traduce, le echa leña al fuego. La palabra áspera le echa leña al fuego. En otras traducciones, excelente comparación. El fuego, la comparación que hace el Espíritu Santo en el libro de Santiago, capítulo 3. ¿Cuál pequeña llama enciende un enorme bosque? Viste, estamos en épocas de incendios. Acá en Santo Tomé hubo uno. ¿Sabes qué? Ahí cruzando el río, en la isla, se encendió todo. Alguien lo hizo, pero no empezó con un fuego grande. Empezó con un fuego chiquito. ¿Sabes qué? Habiendo un río de por medio, una de esas brasitas voló y cruzó a una casa y cayó en una palmera. Una palmera se incendió. Esa palmera incendió una casa. Esa casa perdió todo. Pero gracias a Dios que no había una vida ahí adentro. Pero hizo mucho daño. Alguien encendió un pequeño fuego en la isla. Se incendió gran parte de la isla. Esa isla incendió una palmera. Esa palmera incendió una casa y gracias a Dios no había nadie adentro. Podía haber sido fatal. El daño que hace nuestra lengua es igual. Gálatas 6:1 dice, restaurar, restaura. Si alguien ha sido sorprendido en alguna falta, restaura. No destruye, restaura. Y dice ahí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, Dios en su palabra, pensá que tal vez el que cayó pudiste haber sido vos. Muchas veces somos jueces con malos pensamientos. Nos ponemos en calidad de juez y no ponemos al otro en primer lugar. No nos sabemos poner en el lugar del otro. Y si vos hubieras caído, y si hubieras sido vos, y si mañana sos vos, porque dice el apóstol Pablo también, Dios en su palabra, el que cree estar firme, ¿qué? Completen la frase. Claro. Ser de palabra, ser de paciencia. Pero en tercer lugar, dice 1 Corintios 13:5, no guarda rencor. Perdonar. Es imposible tener comunión sin paciencia, sin palabra, sin perdón. Perdonar. Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Vas a buscar a Dios pidiéndole limpieza y perdón, pero tal vez hay un rencor, hay una raíz de amargura, como dice el escritor de Hebreos, con alguien que hizo algo mal, con alguien que rompió tu corazón. Ahora, ¿sabes qué? Dios nos perdonó, nos perdona y nos perdonará cualquier pecado que rompa su corazón. Él nos perdonará. ¿Cómo puede ser que yo me sienta más bueno que Dios, más santo que Dios, que no soy capaz de perdonar al pecador que está a mi alrededor, al pecador como yo, que necesito de la misma sangre,
que yo necesité, del mismo sacrificio que yo necesité, del mismo amor que yo necesito, la misma paciencia que yo necesito, el mismo perdón, que yo soy mejor que Dios, que no soy capaz de perdonar a otro. ¿Sabes qué? No perdonar es tan dañino que ha dividido iglesias, ha dividido familias, ha destruido vidas. No perdonar, no la falta, no el pecado, sino el no perdonar, destruye, destruye. Y Satanás está en eso, divide y vencerás. Es su frase, él lo hace. Ahora tengo que terminar, pero hablando de incendio, una vez hubo un incendio. Y en el incendio llegó el fuego, avanzó tanto en una isla que llegó a un lugar donde estaba una persona que no podía caminar. Y había un vecino ciego que no podía salvar su vida porque estaba ciego y no podía salir, no sabía dónde estaba el fuego, solo el calor. En un momento empezaron a gritarse, ¿quién anda ahí? Y el otro dijo, yo, pero no puedo ver, no puedo salir, soy no vidente. Otro dijo, y yo no puedo salir tampoco porque no puedo caminar. Entonces dice al no vidente, escucha mi voz, trata de llegar hasta mí, por favor. Y fue caminando hacia su casa y llegó a duras penas. Tocó su mano y le dijo, tienes que alzarme, tenemos que salvar nuestra vida. Y él lo alzó. Entonces aquel que no veía fue guiado por aquel que veía y no podía caminar. ¿Sabes qué? Los dos salvaron su vida. El que no veía fue guiado por el que no podía caminar, y el que no caminaba fue salvado por aquel que podía caminar. En la iglesia somos así. No perdamos el tiempo con cosas vanas. No perdonar es la cloaca del alma. Destruye nuestro interior, nuestro corazón. Practiquemos la verdadera comunión. ¿Hay alguien a quien no puedes perdonar? ¿Hay alguien que te cuesta perdonar? ¿Tener paciencia? Pensemos que Dios nos tiene que tener paciencia. Nos tiene que hablar con amor. Nos dice la verdad con amor y nos perdona todos los días. Vamos a orar. Oh Dios santo y bueno, justo, perfecto, perdónanos por nuestra impaciencia. A veces en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Perdónanos por nuestra falta de amor, por no tener la paz como prioridad, por nuestro orgullo. Señor, ayúdanos a practicar la verdadera comunión. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Señor, ayúdanos a amar como tú nos amaste. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su